En esta última presentación vamos a abordar las clases de palabras funcionales, es decir, que son clases de palabras que se oponen a las palabras léxicas, que tenían contenido descriptivo, ¿sí? Mientras que las funcionales lo que se destaca es su función, es decir, su capacidad de relación. Ustedes se preguntarán por qué está la foto de Tarzán acá. Bueno, porque Tarzán justamente tenía una forma de hablar bastante extraña. Muchas veces Tarzán lo que hacía era hablar sacando las palabras funcionales, y por eso su lenguaje quedaba un poco trabado, como está Tarzán en la foto. También Tarzán en algunos casos hablaba sin palabras léxicas. Por eso, bueno, lo puse acá porque es un claro ejemplo de las dificultades que puede traer al lenguaje cuando se evitan ciertos elementos. En el caso de las palabras funcionales, las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los determinativos y por otro lado, las conjunciones. Los determinativos, a su vez, se dividen en determinantes y cuantificadores. Dentro de los determinantes tenemos el artículo definido, el demostrativo y el posesivo. Fíjense que yo acá no estoy diciendo pronombre demostrativo, pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy hablando de determinante demostrativo y determinante posesivo, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos planteado para el pronombre. Por eso decíamos que con el pronombre había que tener ciertas reservas, porque no todo lo que uno denomina como demostrativo, por ejemplo, es un pronombre. En este caso son determinantes. Y después tenemos dentro de la categoría de los determinativos también los cuantificadores, definidos los numerales cardinales. Hay otros cuantificadores, pero no son determinativos. Y por último tenemos las conjunciones, coordinantes y subordinantes. En el caso de los determinativos, la función del determinativo, tanto del determinante como del cuantificador, es determinar el alcance de otra palabra, es decir, lo actualizan. ¿Qué significa actualizarlo? Darle un marco referencial. Por ejemplo, si yo digo perro, no es lo mismo que decir el perro. Si digo perro me estoy refiriendo genéricamente a un animal, y en cambio si digo el perro me estoy refiriendo concretamente a un animal que la otra persona que me está escuchando puede identificar. En este caso, para determinar la palabra perro estoy usando un artículo definido. En el segundo caso es más claro todavía, no es lo mismo decir perro que decir mi perro. Si yo digo mi perro, me estoy refiriendo a un animal específico que es de mi propiedad. En este caso estoy usando un posesivo, ¿sí? Que es otro de los determinantes, en este caso del núcleo nominal, que es perro. Puedo hacer lo mismo con ese, que es un demostrativo, que está dentro de los determinantes, determinante demostrativo. Lo mismo puedo hacer con los cuantificadores. Puedo decir 2 perros. No es lo mismo decir 2 perros que 3 perros que 10 perros, ¿sí? En tal sentido, los determinativos, tanto los determinantes como los cuantificadores, tienen la función de delimitar el alcance de las palabras y actualizarlo, darle referencia. Acá volvemos al cuadro, entonces vemos determinativos, determinantes, el artículo definido es el, la, los demostrativos estos, este, ese, aquel, aquella, y los posesivos mi, nuestro, nuestra, sus. Dentro de los cuantificadores, los numerales, tenemos los cardinales 1, 2, 3 y 4. Además de los determinativos, el otro gran grupo son las conjunciones. La función de la conjunción es conectar gramaticalmente y sintácticamente distintos elementos, es decir, tiene una función clara de conexión. Tenemos conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Para las conjunciones coordinantes vamos a decir que relacionan constituyentes del mismo nivel jerárquico. Por el contrario, las conjunciones subordinantes incluyen una estructura predicativa en otra. Para que quede clara esta idea de la diferencia entre los coordinantes y subordinantes como conjunciones, tenemos la figura de la mamushka, la muñeca rusa. En la primera figura, todos los elementos de la mamushka están al mismo nivel, ¿sí? Lo mismo pasa en una oración. Todos los elementos pueden estar a nivel y las conjunciones coordinantes pueden jerarquizar esos elementos, pero siempre dentro del mismo nivel. En cambio, los subordinantes lo que hacen es incluir una estructura dentro de otra, como vemos en el ejemplo de la mamushka, donde la parte del cuerpo de la mamushka está metido dentro de la mamushka más grande. Por ejemplo, coordinante, un ejemplo puede ser el perro y el gato.
En este caso, el perro y el gato, yo tengo dos elementos y esos elementos están coordinados por el coordinante copulativo I. Ambos están en el mismo nivel. Ahora, vamos a mirar cómo es un subordinante. Si dijimos que la definición de subordinante es incluir una estructura dentro de otra, vamos a ver cómo queda una estructura metida dentro de otra. Yo digo, el perro que tiene pulgas es peludo. Fíjense que el segmento que tiene pulgas está incluido dentro de la construcción del perro, que a su vez está incluido en una construcción mayor que es el perro que tiene pulgas es peludo. ¿Qué quiero decir? Ahí tengo una oración cuyo verbo principal es y tengo un sujeto que es el perro que tiene pulgas, pero adentro del sujeto tengo como una microoración, una mamushka, que tiene adentro una oración que es que tiene pulgas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque hay un subordinante. En este caso el subordinante es que. Este tema va a ser abordado en la unidad correspondiente a la sintaxis. Para finalizar entonces, dentro del segundo grupo de palabras funcionales tenemos las conjunciones, que pueden ser conjunciones coordinantes como y, ni, o, pero, sino, y conjunciones subordinantes, que hay mucha variedad. Aquí solamente se ponen algunas. Que, porque, el que, quién, aunque, cuyo, donde, etc.